¿Sabías que algunas versiones de la Biblia en español contienen ciertos errores de traducción? En el relato del libro de Jueces, capítulo 19, versículo 1 hacia adelante, en la famosa historia de Levita y su concubina infiel, aparece un claro ejemplo de un error de traducción. En la mayoría de las versiones en español se puede leer de la siguiente manera: Jueces capítulo 19, versículo 2. Pero ella le fue infiel, lo abandonó y regresó a casa de su padre, en Belén de Judá, donde permaneció unos 4 meses. Sin embargo, en las versiones menos leídas y quizás las menos respetadas en español, dice de la siguiente manera: pero ella se enojó, lo abandonó y regresó a casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció unos 4 meses. El término que cambia de una versión a otra es infiel. En algunas versiones aparece como le fue infiel y en otras versiones aparece y se enojó. ¿Cuál de estas dos traducciones será la correcta? Quiero que prestes mucha atención al siguiente estudio y llegues a tu propia conclusión. Las versiones menos respetadas en español, como por ejemplo la Biblia Dios habla hoy, la Palabra de Dios para todos, la Nueva Biblia Viva, la NTV y la TLA, traducen explícitamente y se enojó. Esta traducción, aunque quizás sea la menos aceptada por la mayoría de versiones en español, es la correcta. ¿Por qué razón? El término en cuestión aparece en la Biblia hebrea como batitzné, y batitzné tiene un doble significado. Para el tiempo antiguo, es decir, para el tiempo en que se escribe el libro de los Jueces, y sabemos que el libro de los Jueces es uno de los libros más antiguos de la Biblia, el término batitzné significaba y se enojó, o significaba simplemente enojarse o enfadarse. Pero para tiempos posteriores al libro de los Jueces, el mismo término batitzné significa infidelidad, adulterio o acto que tenga que ver con traición a la pareja. El profesor Moisés Chávez recomienda leer este texto de la siguiente manera. En el diccionario bíblico de hebreo-español, Moisés Chávez dice lo siguiente: en lugar de leer cometió adulterio, se sugiere leer y se enfadó, debido a que la raíz soné tiene en acadio el sentido de enfadarse. Esta es la traducción o el significado más antiguo y por ende es la más acertada. Además, la primera traducción de la Biblia en el mundo, y me refiero a la Septuaginta, siglo II a.C., traduce el término batitzné como kai orgisti. ¿Y qué significa kai orgisti? Significa y se enfadó. Los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego sabían el significado exacto del término batitzné, que antiguamente significaba y se enojó. Luego pasó a significar y le fue infiel. Por lo tanto, nosotros debemos leer la Biblia, especialmente este texto, en su sentido original, y debemos entender que la concubina en realidad no fue infiel, sino que simplemente se enojó. Es por esta razón que el levita no termina con la concubina, sino que va tras de ella a hablarle a su corazón y rogarla para hacerla volver con él a su casa. Este es el verdadero significado y el verdadero sentido de este relato. No existe una concubina que le fue infiel, sino simplemente que se enojó.